Hola estudiantes, vamos a platicar el día de hoy de lo que es el principio de Arquímedes y también del concepto de buoyancia o flotación neta. Vemos aquí en este esquema que tenemos dos recipientes, un recipiente del lado izquierdo, el cual está lleno de un fluido de control que suponemos que es agua. En la parte de arriba vemos un cuerpo que tiene, por supuesto, asociado un volumen y que vamos a sumergir en el fluido de control. Cuando hagamos esta acción, el volumen del cuerpo va a desplazar un volumen de agua que ya no va a seguir siendo contenido en el primer recipiente y se va a derramar, pero va a ser captado en un segundo recipiente que tenemos del lado derecho y que suponemos que está graduado y con el cual podremos medir el volumen de fluido que se ha derramado a partir del primer recipiente. El principio de Arquímedes nos dice que cuando tenemos un cuerpo sumergido parcial o totalmente, dicho cuerpo va a experimentar una fuerza vertical y en sentido ascendente que equivale en magnitud al peso del volumen del fluido que desplaza dicho cuerpo. ¿Cuál es el fluido que ha desplazado dicho cuerpo? Bueno, una vez que lo sumergimos aquí, aquí se derramó una cantidad de líquido o de fluido y ese fluido desplazado se capta en nuestro recipiente medidor. Por tanto, ese volumen de fluido desplazado por el cuerpo sumergido equivale también al volumen del cuerpo sumergido. Es decir, este volumen que hemos nosotros captado en nuestro recipiente medidor es idéntico en volumen al volumen de nuestro cuerpo sumergido en el recipiente primario. Ahora, ¿qué hacemos con ese volumen de fluido desplazado? Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es llevar ese recipiente hacia una báscula y con esta báscula nosotros podemos determinar el peso de ese volumen que fue captado en nuestro recipiente medidor. Pero para medir el peso debemos tomar en cuenta que el peso del envase no debe tomarse en cuenta, sino nada más tenemos que hacer, pues, el procedimiento adecuado para poder medir el peso únicamente de el volumen de fluido que nosotros hemos captado en el recipiente. Ahora bien, el empuje vertical, según el principio de Arquímedes, es una fuerza equivalente al peso del fluido desplazado, el cual actúa en el centro geométrico del cuerpo sumergido en dirección vertical y con sentido ascendente. Aquí en el esquema hemos dibujado una flecha en color amarillo, la cual está representando precisamente el empuje vertical y en sentido ascendente, que representamos con E mayúscula, que corresponde a el empuje por flotación o empuje vertical, según el principio de Arquímedes, que está actuando en nuestro cuerpo sumergido. Y debemos recordar que ¿cuánto vale este empuje vertical? Pues vale justamente lo que pesa el volumen de fluido que fue desplazado y que hemos captado en nuestro recipiente medidor. Ahora, podemos también calcular ese empuje vertical, no solamente pesar el fluido que hemos captado, sino también podemos calcularlo. Para eso nos vamos a valer del concepto de peso específico, que es una propiedad física que tienen los materiales y los fluidos. Recordamos que el peso específico resulta de dividir lo que es el peso de un material o sustancia entre el volumen que ocupa dicho material o sustancia. Y a esa relación le llamamos peso específico y lo representamos por una letra griega minúscula llamada gamma. Ahora bien, esta expresión también la podemos escribir de esta manera como estamos viendo aquí, la cual nos dice que el peso del material o de una sustancia va a ser igual al peso específico por el volumen que ocupa dicho material o sustancia. Ahora bien, hablando específicamente de un líquido,
repetimos la expresión anterior y entonces vamos a encontrar que lo que pesa un líquido, por ejemplo, va a depender del volumen que ocupa dicho líquido y del peso específico del mismo, el cual este valor de peso específico lo podemos encontrar ya en tablas de ingeniería. Ahora bien, el principio de Arquímedes nos dijo que el empuje vertical equivale a lo que es el peso del líquido que fue desplazado. Por eso escribimos esta expresión. Por tanto, esta expresión que tenemos aquí la podemos reescribir ahora renombrando el peso del líquido como empuje vertical, porque es equivalente. Ahora bien, cuando nosotros, en lugar de trabajar con el peso específico, trabajamos con el concepto de densidad, bueno, el valor de la densidad que también encontramos en tablas de ingeniería, la multiplicamos por la aceleración de la gravedad y por supuesto también por el volumen del líquido que nosotros sabemos que fue desplazado gracias al cuerpo que hemos sumergido. Y de esa manera estaremos encontrando el valor del empuje vertical. Ahora bien, ¿qué es la buoyancia o flotación neta? Cuando nosotros sumamos vectorialmente el empuje vertical de Arquímedes, que representamos con una letra E mayúscula y que sabemos que va hacia arriba en dirección vertical a partir del centro geométrico del cuerpo que hemos sumergido, bueno, si lo representamos en forma vectorial, vemos que el empuje como vector pues tiene un equivalente vectorial. En este caso vemos que le acompaña un vector unitario que llamamos J y que sabemos que nos hace referencia al eje vertical Y. Asimismo, vemos también el peso de el cuerpo que hemos sumergido en el agua y ese peso, por supuesto, también está actuando en el eje Y, pero tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque señala hacia abajo. De esta manera, nosotros entendemos que la boyancia es la suma vectorial de el empuje vertical con el peso, pero como vectores. Si nosotros escribimos esta expresión con sus equivalentes vectoriales, vemos que el equivalente vectorial de el empuje, pues es positivo, está en la dirección vertical, en el eje de las Y. Sin embargo, lo que es el peso, pues también está en el eje de las Y, pero tiene asociado un signo negativo. Ahora bien, cuando nosotros realizamos esa suma vectorial del empuje vertical y del peso, vamos a encontrar un valor de boyancia, el cual puede presentar tres posibles condiciones, como vemos aquí del lado derecho. Si el empuje vertical en magnitud es mayor que la magnitud de el peso del cuerpo, vamos a tener una boyancia positiva y eso nos estará indicando que nuestro cuerpo va a estar flotando, va a estar en las inmediaciones de la superficie libre de nuestro fluido de control. Sin embargo, cuando la magnitud del empuje vertical sea menor que la magnitud del peso del cuerpo sumergido, vamos a tener una boyancia negativa y debemos entender que nuestro cuerpo todo el tiempo estará hundido, se irá hasta el fondo de nuestro fluido de control. Sin embargo, cuando la magnitud del empuje vertical sea idéntica con la magnitud del peso de nuestro cuerpo sumergido, en ese caso vamos a tener que el cuerpo estará ubicado indistintamente en profundidad en lo que es el seno del fluido. Va a estar, o puede estar en las inmediaciones de la superficie, puede estar en una profundidad media o puede estar incluso hasta el fondo. Va a tener una ubicación indeterminada en lo que es o ubicándolo por abajo de la superficie libre del fluido. ¿En dónde va a estar ubicado? Realmente no podemos hablar de una posición específica, pero esas son las tres condiciones posibles que ocurre cuando ya tomamos en cuenta tanto el empuje vertical como el peso. Y a esa suma vectorial de esos dos valores, de esas dos fuerzas, le vamos a llamar boyancia o flotación neta. Bien, pues espero que haya quedado claro este concepto. Por supuesto, vale la pena después revisar algunos ejercicios relacionados con esto.
Por lo pronto es todo. Hasta pronto. Gracias.